Hola amigos, ¿cómo están? Acá Matías de Vivo de Viajes, hoy haciendo un vídeo sobre Viena, la capital de Austria. Acabo de volver de viajes y quiero hacer este vídeo recapitulando y dando buenos consejos para viajar a Viena. Pero antes de ir al vídeo, si no me conoces, déjenme presentarme. Mi nombre es Matías, como lo dice el nombre de este canal, vivo de viajes, intento vivir viajando lo más que puedo. Así que cuando regreso de mis viajes hago estos vídeos, recapitulaciones, intentando armar una listita de cosas interesantes para hacer, cosas interesantes para ver, para que vos lo puedas disfrutar y te ahorres el trabajo de investigar por tu cuenta. También lo puedes hacer. No hay más que esto, no hay trampa, viajo, vuelvo, armo las listas y las comparto por YouTube. Así que si te gusta este contenido, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para ser notificado cuando hago un nuevo vídeo. Vamos al vídeo, ahora sí. Viena es una ciudad increíble, maravillosa, llena de historia, llena de cultura, pero también tiene su parte alternativa. No sé si lo saben, pero yo vivo en Múnich, ¿sí? Así que hay muchas cosas de Viena, que no está tan cerca, está a 3 horas y media de viaje, que me es bastante familiar, ¿sí? A veces reconozco en Viena cierta elegancia, que también lo hay en Múnich, pero también una parte alternativa más parecida a Berlín, ¿sí? Para mí tiene estos dos elementos. Si bien, por supuesto que Viena es una ciudad propia, única y con muchísima historia y cultura, a mí me recuerda a estas dos que tengo cerca acá en Alemania. Bueno, hay un montón de cosas para resumir en este vídeo. Número 1. Viena es una ciudad de otra época, realmente. Sus edificios históricos, su centro histórico, sus barrios, parece que te transportes a otra época. ¿Por qué es eso? En parte porque mantiene un montón de edificios históricos de lo que fue el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro, recordemos, fue un imperio que se construyó desde 1848 hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, que es donde se desintegró el Imperio Austrohúngaro. Tenía un rey que era Franz Josef I de Austria, Franz Josef, Francisco José sería en español, ¿sí? Que lo que hizo fue integrar los dos reinados, el de Hungría y el de Austria, para formar el imperio. Si bien los dos reinados mantenían partes de independencia, por ejemplo, las capitales no se mudaron. La del reinado de Hungría era Budapest, la del reino de Austria era Viena. ¿Cómo podría decirlo? La capital del imperio era Viena. Y en Budapest y Viena se mantenían otras instituciones, como por ejemplo el Parlamento. Que esto ya es de por sí interesante, porque uno piensa que cuando habían reyes no había ningún tipo de institución democrática. Pero no, en aquella época ya habían instituciones democráticas como el Parlamento. Estos quedaron en sus ciudades originales, Budapest y Viena. Pero la capital del imperio estaba en Viena, así como el castillo de invierno de la familia de Franz Josef, que era la familia de los Hofburg, que además Francisco José se casó con la emperatriz Sisi, que ella sí era de acá, de Baviera, donde estoy yo grabando ahora este vídeo. La emperatriz Sisi, muy conocida no solo por ser la esposa de Francisco José I, sino además porque tuvo una vida trágica, una vida de película trágica. A los 16 años se casó con Francisco José, que era su primo, ¿sí? Si bien había amor, se vio media obligada. Después, una de sus hijas falleció a los 2 años por una enfermedad. Y su hijo, cuando tenía 30 años, mató a su amante y se suicidó también. Tremendo. Como no podía ser de otra forma, ¿cómo falleció? ¿Cómo murió la emperatriz Sisi? Asesinada. En un asesinato raro. Como que la pincharon con una especie de aguja y después tuvo una hemorragia y falleció. O sea, una historia realmente trágica. Bueno, ¿qué se puede ver de todo esto en Viena? Bueno, se puede ver mucho. Por empezar, esta emperatriz Sisi tiene un museo propio, pero además, en pleno centro de la ciudad de Viena se puede ir a lo que era el castillo de invierno de los Hofburg, que es espectacular realmente. Son una serie de edificios conectados con parques impresionantes. Muchos de ellos se han reutilizado para museos o para otro tipo de instituciones. Evidentemente puedes entrar y visitar, pero ya solamente el hecho de caminar por todo ese centro histórico, todo lo que los aposentos del castillo, ya de por sí es espectacular. Y para mí uno de los highlights de Viena. Completamente gratis, te levantás, tomas un café y te vas a caminar a esa zona. Buenísimo. Número 2. Viena está sobre el río Danubio. Pero no es la única ciudad que está sobre el río Danubio. Hay más ciudades, ¿sí? Algunas que pertenecían a este imperio austrohúngaro, otras que no. Esas ciudades no están lejos de Viena. Y vale la pena visitarlas si te quedas más de 3
días. Quédense hasta el final de este vídeo, porque al final del vídeo les voy a recomendar itinerarios si estás 3 días, 4 días, 5 días. Y recuerden, todos los enlaces de los consejos que estoy dando los van a encontrar abajo en la descripción. Abajo en la descripción hay un solo link que te lleva a todos los consejos listados y estructurados, con mapas, links, etc. ¿Sí? Así que clic abajo para saber más. Seguimos. Como les decía, Viena está muy bien conectada con otras ciudades, como por ejemplo Checoslovaquia, que está a alrededor de 3 horas de Viena, ¿sí? Ahí tenés que ir en auto, evidentemente. Después tenés Bratislava, que es la capital de Eslovaquia, así que está muy cerca, a 30 minutos. Después tenés Budapest, en Hungría, que está a 2,5 horas. Y por último, también adentro de Austria, podés ir a Salzburgo, ¿sí? Que es la segunda ciudad de Austria, que está acá limítrofe con Alemania, está más o menos a unas 3 horas de Austria. Básicamente, resumiendo, en un radio, menos Bratislava, que estás a 30 minutos, en un radio de 3 horas tenés a Praga, Salzburgo y Budapest, ¿sí? Bien, podés ir en coche, si tenés tu coche, vehículo de alquiler, podés ir en excursión, que te llevan, ¿sí? Están abajo los links, recuerden, en el link único. Y si no, puedes ir en barco, porque hay barcos que recorren el Danubio y te pueden llevar hasta Bratislava, ¿sí? O a Budapest. Bratislava debe ser 1 hora, hora y media. Budapest son 5 horas. Claro, esto lo tenés que calcular, ¿no? Ir a Budapest en barco y volver en el día es medio una locura. Pero si te quedas una noche, vale la pena. Más adelante hablamos de posibilidades de itinerarios. Sigamos. Entonces, recuerden, les tiré 1, 2, 3, 4 ciudades muy importantes a no más de 3 horas de Viena. Es una opción. Sigamos con Viena. 3. ¿Qué comer? No todas las ciudades tienen referentes gastronómicos tan fuertes como Viena. Y esto me gusta mucho. Así que les voy a contar 3 platos gastronómicos muy especiales, muy exclusivos de Viena, ¿sí? Que por lo menos uno de ellos tendrías que probar. Primero, este sería el 3.1, Wiener Schnitzel. ¿Qué les dice la palabra Wiener Schnitzel? Wien significa Viena en alemán, ¿sí? Schnitzel significa milanesa, ¿sí? Entonces, Wiener Schnitzel es la milanesa de Viena y es una milanesa muy famosa. De hecho, se discuten entre italianos y austríacos quién la inventó. Es interesante, yo en mi Argentina natal, de pequeño, escuchaba salchichas de Viena. ¿Sí? Pero cuando empecé a vivir acá, empecé a escuchar milanesa de Viena. Y dije, ¿y esto qué es? Bueno, sí, es la milanesa más famosa, viene de Viena. Es una milanesa de ternera, ¿sí? No es de cerdo. Atentos porque acá en Alemania a veces les pueden dar cerdo por ternera. Pero no, la original es una milanesa de ternera, ¿sí? Que además viene con papas y con una mermelada de arándanos. Sí, escucharon bien, dulce. Mermelada que queda espectacular. Así que si están en Viena, si van a Viena, intenten comerse una milanesa por mí. Abajo en los links les dejo lugares a donde comer buena milanesa en Viena. 3.2. La torta de Sacher. Torta de Sacher. Es una torta de chocolate que seguramente la vieron, estoy seguro, ¿sí? Pero que también viene de ahí. Y que además tiene una historia de litigios porque se pelearon entre un hotel y una confitería quién la había inventado. Hasta que después llegaron a un acuerdo en donde el hotel puede decir que se llama torta de Sacher y la confitería puede poner un sello también como auténtico. Bien, es una torta muy rica, ¿sí? Que además esto se complementa con muy buenos cafés que hay en Viena, así que les recomiendo que la prueben. 3.3, otro juego de palabras en alemán, Kaiserschmarrn. ¿Qué quiere decir? La traducción se las digo después. Cuenta la historia que Franz Josef I, quien era Francisco José I, el emperador del Imperio Austrohúngaro, estaba de viaje por los Alpes, le dio hambre y paró en una granja y pidió que le hagan algo de comer. El granjero estaba muy nervioso, se pueden imaginar, entonces lo que hizo fue, hizo como unos panqueques, ¿sí? Mezcló todo, se le rompieron, de hecho, los panqueques, después le puso una especie de mermelada, un poquito como de azúcar impalpable y se lo sirvió. Al emperador le encantó. Por eso, Kaiserschmarrn significa, Kaiser es emperador y Schmarrn es como lío, revuelto. En Argentina diríamos quilombo. Ese es el significado de este postre, de nuevo, agridulce, ¿sí? Muy rico, que se come mucho en las montañas, por acá en la zona de los Alpes, ¿sí? Y también se puede comer en Viena. Se los recomiendo, es algo distinto, ¿sí? Les dejo abajo en los links los lugares donde comerlo.
Bien, sigamos. Basta de lo gastronómico, pero 3 buenas, 3 referentes. Después en el día estás caminando, estás visitando museos, bueno, monumentos históricos. Si te querés hacer una pausa, bueno, por lo menos ya sabes a por qué ir, ¿no? Te vas a por un Kaiserschmarrn, o te comes una torta Sacher, o te comes una milanesa. No es mala. Para cerrar el capítulo gastronómico, antes de terminarlo, no, una buena, recuerden que, como se los decía antes, Viena está sobre el río Danubio. Entonces hay un montón de lugares altos, ¿sí? O sobre el río que están buenísimos para hacer una pausa y para comer, ¿sí? Esto para cerrar el capítulo gastronómico, les dejo los lugares en los links abajo. Sigamos, vamos, porque si no se va a hacer muy largo. La número 4, esta es algo que se disfruta si entendés alemán, pero ustedes lo pueden disfrutar también. El humor de los austríacos es un humor especial, para mí muy divertido. Y una de las cosas que más me gustan cuando estoy en Viena son los carteles. Hay carteles que son muy divertidos. Claro, si no hablas alemán es difícil de entenderlo. Yo mientras les estoy contando ahora, les estoy dejando algunos traducidos, ¿sí? Simplemente ponele el traductor de Google, ¿sabes? Que te puede sacar fotos y te puede hacer las traducciones. Si ves que hay algo interesante, vale la pena traducirlo, porque es un humor muy irónico. Y se encuentran cosas divertidas, simplemente en la calle, ¿sí? Bueno, sigamos con el número 5. Viena está dividida en distritos, ¿no? La ciudad de Viena tiene como distintos distritos y esos distritos están numerados, ¿sí? Son 23 distritos. Bezirk se dice en alemán. No les voy a contar sobre los 23, ¿sí? Simplemente les voy a destacar los que a mí más me gustaron, ¿sí? Por ejemplo, por supuesto es el Innenstadt, que es el centro antiguo. Después tenés el Neubau, ¿sí? Que es un poco el más alternativo. Neubau significa nueva construcción, ¿sí? El centro Innenstadt significa ciudad central, ¿sí? O casco antiguo sería la traducción en español. Y después tenés Leopoldstadt, está buenísimo, también sobre uno de los afluentes del Danubio. Y por último tenés el Naschmarkt, ¿sí? Que es donde está el mercado, que hay un montón de chiringuitos para comer y es donde están los museos, ¿sí? Estos 4 barrios yo creo que son dignos de, en el día a día que te voy a dejar al final del vídeo, los vas a visitar, los vas a ir tocando, seguramente. Bien, sigamos. Número 5. Como les dije antes, Viena es una ciudad con un patrimonio cultural enorme. ¿Qué pasa? Llegás y decís, bueno, voy a museo. ¿Qué museo voy? Hay más de 100 museos. Sí, escuchaste bien. 100 museos. ¿A cuál voy? Para elegir a qué museo ir, yo les propongo lo siguiente. Les propongo que se concentren en artistas que tienen que ver con Viena. En artistas modernos, ¿sí? Que están muy relacionados a la ciudad de Viena. Y estos son 2, principalmente. 2 que formaron parte de un movimiento que se llamó el Movimiento de la Secesión, que lo que hizo fue excluirse, salir, ¿sí? De lo que era la Asociación de Artistas del momento. Estamos hablando en el cambio, transición del siglo XIX al siglo XX. Estos artistas se fueron de la Asociación de Artistas y crearon su propio movimiento. Se llamó el Movimiento de la Secesión. En este barrio que les decía antes, el Naschmarkt, ¿sí? El que tiene el mercado y los museos, está lo que era el edificio de ellos. Porque claro, se fueron y no es que se fueron y dijeron, bueno, nos juntamos. No, hicieron un pabellón espectacular, ¿sí? Con un montón de volados dorados. Están viendo ahora las imágenes seguramente. Es un lugar increíble, ¿sí? A mí me gustó mucho. Estos 2 artistas que les estoy contando, seguramente los conocen, seguramente, ¿sí? Uno era Gustav Klimt, lo conocen seguro, el cuadro del beso, ¿sí? Y el otro era Egon Schiele, ¿sí? Muy conocido también por sus dibujos, ¿sí? Y también los 2 eran, los motivos de los cuadros también, ¿no? Para la época, fíjense lo que estaba pasando en Viena en esas épocas, ¿no? Un poco hay una liberación de pensamiento y liberación también respecto a las técnicas artísticas. Yo les recomiendo que vayan a algún museo, hay muchos, que tenga obra de estos artistas, que son artistas representativos de Viena de una época concreta. Recuerden, Gustav Klimt y Egon Schiele. En mi caso pude ver una exposición de dibujos de Egon Schiele en el Museo Albertina, Museo Moderno Albertina, y de Gustav Klimt tenés obra en el Museo Belvedere, en el Museo Leopold, ¿sí? Van a encontrar, tal vez hay una exposición especial en el momento, pero si no, obras de la colección estable de estos museos que les mencioné antes y tienen todo abajo en el link. Continuemos, porque
no solamente en esa época, ¿quién era contemporáneo de esta época? No solamente habían artistas, había una persona muy importante en Viena que vivía y trabajaba contemporáneo a los artistas que les mencioné antes. ¿Y quién era? Seguramente lo conocen. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Está la casa de Freud, que es casa consultorio, porque él tenía su casa y su consultorio, ¿sí? Y es una exposición buenísima, ¿sí? Vale mucho la pena ir. ¿Por qué? Hay muchos lugares que son casa-museo, ¿no? Está en Salzburgo el Museo de Mozart, en Weimar el Museo Casa de Goethe, por ejemplo, el filósofo alemán, y en Viena les recomiendo mucho que vayan al de Sigmund Freud, porque por un lado tenés 3 en 1. Tenés por un lado simplemente una casa de la época que está mantenida en perfectas condiciones, ¿sí? Lo que es el mobiliario, los espacios, los pisos, el parqué, es precioso transportarte en la época y ver cómo se vivía al comienzo del 1900. Pero por otro lado, evidentemente, ¿sí? Tenés toda una documentación de las teorías de Sigmund Freud, con documentos y con muchas de las cosas que sucedían en la época, ¿sí? Con contemporáneos a él, amigos, ¿no? De todo este círculo vienés de intelectuales, ¿sí? Que seguramente se juntaban en los cafés en Viena a discutir todos estos temas. Realmente es viajar en el tiempo. Y después tenés el consultorio, la praxis del Dr. Freud. No está el diván, pero sí están un montón de objetos, cartas, el hall, cuando entras el hall para poner tu abrigo y visitar al doctor, que además sufrió mucho, tenía un cáncer acá en las mandíbulas, entonces tenía que hacer un tratamiento bastante doloroso. Entonces también está la sala donde él se hacía las aplicaciones para su tratamiento. Bueno, y por último, 3, ¿sí? 3 en 1 les dije, tenés todo el escape. Cuando el nacionalsocialismo alemán, Hitler, llegó a Austria, o él tuvo que escapar, ¿sí? Así como el edificio donde está la casa de Sigmund Freud era un edificio judío. También está todo el proceso de escape de él y lo que pasó con los que no se pudieron escapar de ese edificio. O sea que realmente es muy completo visitar la casa de Sigmund Freud por las 3 cosas que les acabo de contar. Bueno, sigamos. Me gustó mucho, como ven, el Museo de Freud. El número 7 es todo en uno: los intelectuales, el psicoanálisis, los pintores, la época, ¿sí? El imperio austrohúngaro, que era un imperio cerca de la modernidad también, ¿no? Les dije, se disolvió en la Primera Guerra Mundial. Todo esto confluía en centros sociales, ¿no? Y esos centros sociales, esos hubs sociales, ¿sí? Muchas veces eran los cafés. Entonces, otro de mis consejos es intenten ir a algún café, ¿sí? Yo les voy a dejar algunos en la lista abajo. Son cafés preciosos, de época, en donde mucho de la vida social giraba en torno a estos lugares. Así que les recomiendo que entre pausa, entre museo y museo, entre una cosa y la otra, se hagan una escapada a uno de estos cafés. Cerrando el vídeo y trayendo un poco más la ciudad de Viena a la actualidad, les estoy contando un montón de cosas de otros tiempos, ¿sí? Pero hoy en día la ciudad de Viena es una hermosa ciudad para vivir. Estuvo encabezando la lista de la mejor ciudad para vivir durante casi 10 años, ¿sí? En distintos rankings. Y el año pasado cayó. Cayó de ser la primera a la posición número 12. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué cayó? Por el COVID, ni más ni menos. La ciudad de Viena, tuvo un lockdown bastante fuerte, que se renovó varias veces, y en comparación de otras ciudades, ¿sí? Como por ejemplo en Nueva Zelanda o en Australia, en donde la contención del virus fue mejor, ¿sí? Y no hubieron tantas restricciones, ahora Viena perdió su lugar. Bueno, pero ¿por qué les cuento esto? Porque una cosa no quita la otra, ¿sí? Y Viena sigue siendo, imagínense, después de estar 10 años arriba en el ranking, una de las mejores ciudades para vivir. Este ranking, seguramente estás preguntando, sí, vale, pero ¿y ese ranking qué es lo que mide? Ese ranking mide cuestiones de transporte y movilidad, que Viena tiene una muy buena red de metros, tranvías y buses. Un consejito en el medio: si sacan el ticket del día en Viena, con comprar el ticket no es suficiente, lo tenés que validar en una máquina que te hace clac y te lo fecha con el día de utilización. Les digo porque si no, si los controlan van a tener que pagar una multa. Comprarlo el ticket no es suficiente, hay que tiquearlo de alguna manera. Sigamos, tienen una muy buena red de transporte. Como les comenté, la separación en los distritos, en la ciudad, están todos muy bien intercomunicados. Tenés buenos departamentos, muchos departamentos protegidos, que evita que las rentas suban, ¿sí? A valores astronómicos como lo son acá en Múnich o en Berlín. Por supuesto,
temas de salud, temas de educación y temas de seguridad. ¿Sí? Es una ciudad muy segura. Algo que para viajar también viene muy bien. Vamos cerrando entonces este vídeo. Espero que te haya servido todo lo que te conté. En base a todo esto que te conté, armé una serie de itinerarios si estás 3 días en Viena o si estás 5 días en Viena. Si haces clic en el link de abajo, los vas a ver. Visitando lo más importante primero, haciendo pausas, comiendo Kaiserschmarrn y milanesas, ¿sí? Y si estás hasta 5 días, te recomiendo que te escapes o a Budapest, o a Bratislava, ¿sí? O a Salzburgo, o a Checoslovaquia. Me queda un poco lejos, pero se puede, ¿sí? En base a eso, armé una serie de itinerarios que puedes ver abajo. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, les pido un like, una suscripción y que estén bien.